usted ha estado siguiendo las enseñanzas, algo que usted puede notar es que el Evangelio es una prioridad. No es algo que uno debe hacer cuando le dé la gana, sino es algo que uno debe hacer constantemente. No está bien que nosotros estemos ocupados de tal manera que no dispongamos recursos, energías, familia para poder llevar adelante la palabra de Dios. No es trabajo de unos pocos, es trabajo de todos. Hemos visto que la evangelización se da a la par con el discipulado. Es decir, el discipulado se tiene que dar en el contexto del servicio a los demás. No podemos crecer espiritualmente si nos aislamos. Debemos crecer sanamente acercándonos a la gente. También hemos entendido, espero, que una motivación muy grande para poder cambiar, para poder dejar de ser lo que somos o lidiar con nuestros pecados familiares, personales, es apuntar hacia la predicación de la palabra. Es decir, esforzarnos por ser los creyentes que debemos ser para no tener limitaciones, impedimentos para predicar la palabra de Dios. ¿Por qué no predicamos? Pues a veces lo que nos detiene es nuestra propia vida, nuestros pecados, nuestros complejos, nuestras creencias equivocadas, ¿no? Debemos, hermanos, entender que en la iglesia primitiva el evangelismo era una prioridad. También debemos notar que los frutos no son nuestra responsabilidad. Nosotros debemos presentar lo más claramente el evangelio. Los frutos son de Dios. Eso lo dijo Cristo y eso lo reafirmamos, ¿no? En el sentido de que en estas prácticas que vamos a notar había gente que rechazaba el evangelio y ese rechazo de alguna manera evidenciaba pues que el mensaje había sido entendido, porque si no, ¿qué rechaza? Nuestra labor siempre va a ser de llevar el evangelio con una vida que refleje lo que el evangelio es, y debemos esforzarnos por tener vidas así. Es un reto muy grande, pero es la vida que demanda Cristo de nosotros. No podemos vivir por debajo de eso. Como pecadores aún debemos esforzarnos por vivir la vida que Dios quiere. No nos hagamos de la vista gorda tampoco. Es decir, no digamos o dejemos pasar esto y digamos, bueno, esto es para otros, más tarde lo haré. El problema es que muchas veces hay personas en nuestro entorno tan cercanas que necesitan escuchar el evangelio y que es algo que Dios demanda de nosotros. A toda criatura, en nuestro hogar hay personas que necesitan de Cristo. En nuestro alrededor, en nuestro mundo, hay personas que necesitan de Cristo. Así que debemos hacer esfuerzos por predicar. Es todo un paquete, ¿verdad? No es solo hablar, yo entiendo eso. Pero el esfuerzo, la intención, el deseo, el sentir debe estar en nosotros. Como yo les dije la vez pasada, si en algún punto ustedes se esfuerzan estudiando la palabra de Dios, si en algún punto nos desafiamos a reflexionar más y más en la Escritura, vamos a terminar yendo solos, aunque sea. La palabra de Dios nos va a pesar tanto en el corazón que va a ser inevitable esta responsabilidad. Tenemos que compartir el evangelio. Nadie puede arrepentirse si no hay evangelio de por medio. Lo que convierte, lo que hace que una persona se dé cuenta del juicio, del pecado, del arrepentimiento, de la condenación, del fuego eterno, de la salvación eterna, siempre será porque uno abrió su boca y le expuso el evangelio claramente. Lo demás no es de Dios. Hemos visto cómo Dios está trabajando en la mente de los judíos poco a poco, haciéndoles ver que Él sí quiere llegar a todas las naciones, no desde el pueblo judío, sino desde la iglesia. Y es que en el tiempo de Hechos,
Los apóstoles, aunque Jesús les dijo, quiero que hagan discípulos a todas las naciones, ellos no habían entendido claramente que Él ya no iba a obrar a través del pueblo judío, sino que iba a formar otro pueblo, un pueblo que ya no era según el linaje, sino según la fe, según el creer. Y ese pueblo iba a usar Él, este pueblo que estamos ahora, que es la iglesia, para llamar, para clamar, para pregonar la salvación a los perdidos. Un ejemplo de eso está en Hechos 11, 19 al 20. Hechos 11, 19 al 20. Miren lo que dice, Hechos 11, 19 al 20. Hechos 11, 19 al 20. ¿Ya lo tiene? Hechos 11, 19 al 20. Ya creo que ya se arregló todo aquí, por si acaso. A ver, ahí está. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos. Perdón, ese es el 20, el 19. Miren lo que dice el 19. Sí. Ya no quiere salir el 19. Pero hubo también entre ellos unos varones de Chipre, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. ¿Qué pasa? Los creyentes iban por todas partes anunciando del evangelio. Y no lo habían hecho, mejor dicho, lo habían hecho solo a judíos, no habían estado predicando a gentiles. No habían querido predicarle a los gentiles, habían solo querido predicar a judíos. A ver, ahora sí creo que lo tengo el versículo. Miren este versículo rapidito. Vamos a mirarlo ahora sí completo. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. ¿Por qué? ¿Por qué hacían eso los creyentes de Jerusalén? ¿Por qué solo hablaban a judíos? Nuevamente, para ellos tenían esta creencia, pues, que Dios no quería salvar a todos los gentiles, que Dios quería salvar solo a judíos. Entonces el evangelio se lo daban solo a quienes eran judíos de nacimiento, era como un llamado a la nación de Abraham. Pero no, pues el plan de Dios no era ese. Dios quería que no solo se hable a judíos, pero esa era la mente. Por eso cuando Pedro evangelizó a Cornelio, fue algo tremendo para él, algo llamativo. Versículo 20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, y mire lo que dice, hermanos, los cuales cuando entraron en Antioquía, también a los griegos hablaron, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y gran número creyó, dice. Hermanos, no puede haber salvación sin predicación del evangelio. Qué bueno que esas personas se animaron a hablar. Qué bueno que esas personas, esos judíos creyentes en medio de la persecución, se desafiaron a pregonar el evangelio. Qué bueno, ¿verdad? Se pudo formar otra iglesia en Antioquía, una iglesia ya fuera del territorio de Jerusalén. Versículo 25 y 26, Bernabé fue enviado por allí y él vio gran número y se vio con la necesidad pues de ayudar a esta iglesia. Y versículo 25 dice, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. Ya Saulo se había convertido. Y hallándole, le trajo a Antioquía. Versículo 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces vemos cómo la prioridad, aún en medio de la persecución, ¿cuál era? Sí, seguro lloraban por sus cosas, seguro veían perder sus trabajos, sus estudios, sus familiares.
Pero aún con todo, la prioridad siempre fue predicar. Las circunstancias cambiaban, pero la misión no cambiaba. Las circunstancias eran variadas seguramente, pero la misión no cambiaba. ¿Se da cuenta? Hoy nosotros vivimos tiempos que quizás no son iguales a cómo hemos estado acostumbrados. Nosotros vivimos en tiempo donde ahora tenemos que usar redes sociales. ¿Cuándo a mí me ha gustado usar videos y grabar y todo eso? Nunca. Me ofrecían, me han pedido, pero yo nunca he querido. Por miedo, por roche, como dicen, por vergüenza. Pero al entrar en una nueva situación, una nueva circunstancia, la misión se debe mantener, así que nos obliga a cambiar para poder seguir cumpliendo la misión de predicar. Pero puede ser que en nuestro caso las circunstancias, lejos de nosotros persistir en un rol, en un reto, en una misión, lo que estamos haciendo es apagar nuestra llama. Por temor al COVID, por temor a la muerte, por temor a las circunstancias, por temor a muchas cosas. Puede ser que ya no estamos predicando el Evangelio. Puede ser que para nosotros no es una prioridad también. Mire, no es bueno cuando un creyente no vive el Evangelio. Ahora, lo que yo les digo, quizás para muchos de nosotros todavía suena como algo extraño, ¿no? Como algo, no lo sé, que no es parte de su vida cotidiana. Es que ese es el punto que yo quiero resaltar. Muchos cristianos hemos alejado de nuestra vida diaria la tarea de evangelizar. No es algo latente, no es algo presente en nuestra vida diaria. Simplemente es algo que es un tema más, una actividad más, pero que no es algo que yo debo hacer con urgencia, con énfasis en mi vida. Y es por eso que vamos postergando, dejando para ¿cuánto tiempo? El tema de evangelizar. Vemos en Hechos que gracias a que hermanos abrieron su boca y predicaron el Evangelio, hubo conversiones. Bueno, Dios puede usar entonces ese asunto. Hechos 13, miremos el corazón de Dios un poquito. Hechos 13, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, maestros. ¿Cuáles son? Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Los griegos escribían probablemente sus listas de una manera diferente que nosotros. Ellos escribían, según lo que dicen, es que ellos escribían el primer nombre y el último nombre como eran para ellos los más importantes. Sus listas eran así. Y aquí vemos en esta lista Bernabé al inicio y al final Saulo. Los más importantes seguro en esa lista, ¿no? Ahora, ¿qué pasó aquí? Miren, aquí conozcamos un poco el corazón de Dios. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. El llamado de ellos lo hizo Dios. Dios llama: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Pero hay una autoridad terrenal que Él ha puesto, que es la iglesia. La iglesia debe reconocer ese llamado basado en principios bíblicos y comisionar a quienes Dios ha llamado. Es cierto, uno puede decir, yo siento el llamado en mi corazón, etcétera, pero eso tiene que ser refrendado, respaldado por una iglesia local. Ahora, Pablo y Bernabé estaban tranquilos, estaban trabajando en su iglesia, estaban esforzándose en servir en su iglesia.
Y desde esa posición de servicio, desde esa posición de trabajo, Dios los mueve. Porque Dios quiere que se predique su palabra. Dios quiere que se predique el Evangelio. Dios es el que los convoca. Ellos están sirviendo en la congregación y Dios es que los convoca. Dios quiere que se predique, hermanos. Y si eran los mejores, el primero y el último, imagínense cuál es el corazón de Dios. El evangelismo, la predicación del evangelio, no es una tarea que debemos dejar, que debemos tener a menos, sino es algo que debemos hacer con tesón. Y si somos buenos y excelentes creyentes, más aún, versículo 3, entonces habiendo ayunado y orado, les comisionaron, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Versículo 21. Y después de anunciar el Evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía. Me salté, ¿verdad? Me fui hasta el versículo 21. No les estoy haciendo ver. Hechos 14, 21. Mire lo que dice. Ellos ya se fueron de viaje, ya están en su gira y ya están regresando. ¿Qué dice Hechos 14, 21? Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Ellos regresaron. ¿Qué habían hecho? Muchos discípulos. ¿Cómo habían hecho muchos discípulos? Predicando el Evangelio. Nuevamente, no es que ellos tenían poder, etcétera, ¿no? El poder estaba en el Evangelio y en la obra de Dios en la vida de las personas. Hubo gente que rechazaba a Pablo en cada lugar. Versículo 24. Noten Hechos 14, 24 al 28. Dice: pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia. A ver, ya está. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Pergue, descendieron a Atalía. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados por la gracia de Dios para la obra que habían cumplido, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto, ¿qué dice? La puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Noten que para Pablo y para Bernabé esto de predicar a los gentiles también era algo notorio, algo en lo cual ellos querían enfatizar. Dice, cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Dios quería que no solo los judíos se arrepientan, y para ellos, para estos judíos, Pablo, Bernabé, Pedro, era notorio, era algo increíble que Dios quiera salvar también a las personas que no eran judías. Pero el punto es cómo ellos comprendieron o experimentaron el poder de Dios. ¿Cómo es que ellos comprendieron más la voluntad de Dios? Quedándose y no haciendo nada, ocupándose y desatendiendo un llamado. No podemos, nunca vamos a llegar a comprender la voluntad de Dios si es que no vamos. Si es que no estoy diciendo que seamos misioneros y todo eso. Estoy diciendo que cumplamos desde donde estamos nuestro rol y vamos a ver a Dios obrar. Aún en el rechazo de la gente, vamos a ver a Dios obrar. Pero si nosotros nos quedamos de las manos cruzadas, nuestra comprensión de Dios siempre va a ser limitada. Los versículos lo vamos a aplicar en una manera no tan profunda como aquellos que van, predican y experimentan esa situación. Y ahí vamos a encontrar un sentido a la palabra que quizás ahora le estamos dando, que no es si es que no estamos yendo a la obra de Dios. Pablo escogiendo, hasta ahí nomás, hasta el 28. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Debemos
Debemos tomar el tiempo para hablar a nuestros familiares, a nuestros seres queridos, a nuestros amigos. El WhatsApp, el Facebook, las redes sociales, una llamada. Puede Dios usarnos, hermanos, pero si no abrimos la boca, estamos en un error. Debemos compartir el Evangelio. Gracias te doy, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a aprender de la experiencia de los primeros cristianos y esforzarnos, Señor, en anunciar tu palabra fuerte, Padre, a quienes no te conocen. Gracias te doy por esta noche, por este tiempo. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos y ayúdanos, Señor, a predicar el Evangelio para tu gloria, para tu honra, Señor. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.